El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cumple 100 días en el poder en medio de una situación complicada con el Congreso y una popularidad dividida. Dos encuestas señalan que el nivel de aprobación por parte de los ciudadanos está en 52%, según la encuestadora GfK, y en 55% según Ipsos. Por otra parte, no cesan los ataques en contra del gobierno por parte de la amplia mayoría fujimorista en el Congreso de la República, pese a tener poderes legislativos hasta diciembre de 2016. Quiero darle la bienvenida a Dietel Columbus. Él es director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros en NTN 24. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Señor Columbus, ¿cuál es su balance de estos primeros 100 días de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski? A ver, hacer un balance de los primeros 100 días de un gobierno es un poco complicado y siempre tiene como, digámoslo así, un punto de partida que también recibieron el gobierno de sus antecesores, ¿no es así? Y en este caso, el actual gobierno encabezado por el presidente Kuczynski han señalado que han recibido un gobierno mucho más desastroso de lo que se imaginaban, ¿no? Con cifras macroeconómicas bastante complicadas e incluso en negativo, y algunos otros tipos de complicaciones en el tema de la ejecución de proyectos y demás. Por eso es de que se podría decir que en los primeros 100 días de gobierno esta administración no ha podido demostrar grandes resultados, que también es un poco complicado o básicamente imposible demostrar obras concretas, resultados de interés nacional, porque en 3 meses es difícil realizar pues eventos o ejecutar proyectos de una envergadura que tengan una importancia a nivel nacional. Por eso es que mucho importaba que también estaban recibiendo el gobierno para que en función a eso pudieran pues empalmar la ejecución de proyectos y seguir adelante con algo que ya es iniciado. En lo que se ha mencionado ahora es que todo está paralizado porque han encontrado una serie de problemas que están tratando de destrabar en el transcurso de lo que hagan estos meses. Ahora, señor Columbus, vayamos a cosa entonces concreta. Yo le preguntaría, ¿existe ánimo entre los poderes públicos, por ejemplo, para arreglar de una forma conjunta problemas importantes o trascendentes como el de la deuda pública? A ver, más que un tema de deuda, estamos hablando, al menos lo que ha informado el actual ministro de Economía, que es Alfredo Torne, el nivel de gasto del gobierno anterior ha sido por lo menos inadecuado, vamos a llamarlo de esta manera, lo cual ha comprometido la ejecución de los proyectos que quedaban de acá a diciembre, es decir, del 1 de agosto, pongámoslo de esta manera, hasta el 31 de diciembre. Incluso hay ministerios que han señalado, hay ministros en ejercicio que han señalado de que al 31 de agosto se habría ejecutado pues casi el 100% del presupuesto de todo el año, lo cual genera pues una complicación para la actual administración para poder seguir con los proyectos que ellos tenían pensado ejecutar en el segundo semestre del año. Incluso hay carteras ministeriales, ¿no?, y entidades públicas en las que se ha evidenciado que ha habido pues un incremento exponencial en cuanto a lo que refiere al personal, y eso obviamente tiene un reflejo en el presupuesto porque es un incremento en lo que es el gasto corriente. Entonces, hablar pues de los primeros 100 días de gobierno del presidente Kuczynski es primero saber cómo han recibido el gobierno de la administración Humala. Luego de ello, saber cómo van a poder solucionar ciertos proyectos trabados que están pendientes de ejecución, y luego de ello ver los resultados que se va a tener. Entonces, en el aparato estrictamente gubernamental todavía no podemos hablar pues de una evaluación real o concreta de los primeros 100 días de gobierno, porque entendemos, y al menos así se ha informado oficialmente, que estos primeros 3 meses de gestión se han dedicado básicamente a arreglar, digámoslo así, las complicaciones que han encontrado como consecuencia o heredadas por la gestión anterior. ¿Cuáles son, señor Columbus, los principales puntos de fricción entre la agenda de Fuerza Popular y la del gobierno de Kuczynski?
A ver, al menos en lo que va del gobierno, ¿no? Han habido bastantes coincidencias entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, ¿no? Que es el partido de gobierno. Y yo creo que las principales desavenencias que tiene el gobierno en la actualidad, más que con Fuerza Popular, es la falta de cohesión o la falta de coherencia en la coordinación que hay entre el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, la propia bancada del gobierno. Vemos, por ejemplo, hace poco acabamos de ver el episodio de que el Congreso ha designado a los miembros del Banco Central de Reserva, 3 de 7, ¿no? Porque así lo establece nuestro ordenamiento constitucional y nuestro ordenamiento legal. Y es curioso que, por ejemplo, los voceros del Poder Ejecutivo, que en este caso es el ministro de Economía y Finanzas, salió a declarar que no tenía mayor inconveniente en la designación de estos 3 miembros designados por principalmente Fuerza Popular, que es la organización política que lidera el Congreso de la República y que incluso tiene 72 representantes de 130, pero inmediatamente salen los voceros parlamentarios del mismo gobierno a desautorizar al ministro de Economía, ¿no? Entonces yo creo que hay una falta de coordinación al interior del gobierno que pareciera pues de que su principal oposición es el oficialismo parlamentario, ¿no? Entonces esos niveles de descoordinación creo que están complicando un poco la labor del presidente y del Consejo de Ministros, y el presidente en todo caso tendría que imponer un poco, llamámoslo de esta manera, disciplina al interior de su organización política, porque no es posible que el presidente de la República, y no es la primera vez que ocurre, señala algo y la bancada parlamentaria del oficialismo resuelve en contrario a lo que ha señalado el presidente o contrario a lo que ha señalado el premier, ¿no? O incluso cuando pasó este desafortunado hecho de haber encontrado o haberse descubierto que el asesor del presidente de la República está inmerso en un tema de tratativas un poco complicadas, vamos a llamarlo así, porque todavía están en la investigación, y que los parlamentarios del gobierno, ¿no? Los parlamentarios oficialistas, en una entrevista hayan señalado, bueno, que ellos no están muy al tanto de la situación y que se han estado enterando básicamente por la prensa. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, digamos que demuestran la falta de pericia política por parte del gobierno y que esperamos que lo superen lo más pronto posible, ¿no? Porque si bien es cierto, no se puede gobernar solamente con políticos, porque se necesitan técnicos, tampoco se puede gobernar solamente con técnicos prescindiendo de los temas políticos. Entonces, este gobierno tiene que buscar un equilibrio entre la tecnocracia y la política, o los políticos, para poder llevar a buen puerto a nuestro país con miras en 2021. Quiero darle las gracias a Dietel Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, por acompañarnos estos minutos. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes.